El poder oculto de tu reacción, porque la ira no es tu enemigo, sino tu maestro. La ira es un mensajero que ha sido malinterpretado durante siglos. Cuando sientes que la rabia te invade, tu instinto natural es verla como algo destructivo, algo que debe ser eliminado o reprimido. Pero los estoicos antiguos entendían algo diferente. Epicteto, quien fue esclavo durante gran parte de su vida, nunca culpó a la ira por su sufrimiento. En cambio, preguntaba, ¿qué creencia está detrás de esa ira? ¿Qué expectativa no cumplida genera ese sentimiento? Cuando alguien te traiciona, cuando comete un error que afecta tu vida, cuando simplemente no hace lo que esperabas, la ira surge porque tienes una creencia silenciosa sobre cómo deberían ser las cosas. Esa expectativa choca con la realidad y la brecha entre ambas crea el sufrimiento. Pero aquí está lo fascinante. Ese sufrimiento no viene de lo que pasó, viene de tu interpretación de lo que pasó. Piensa en una situación cotidiana que te haya molestado recientemente. Alguien llegó tarde a un encuentro. Tu primer pensamiento fue probablemente, no me respeta, le importo poco, siempre hace lo mismo. Pero espera, ¿conoces realmente todas las circunstancias? ¿Sabes si tuvo un problema en el camino? ¿Si estaba lidiando con algo que te desconoces? La ira surge porque tu mente completó automáticamente la historia, la hizo personal y asumió lo peor. La verdad profunda es que la ira es tu maestro porque te enseña exactamente dónde están tus expectativas no examinadas. Es como una luz que ilumina las creencias que sostienes sobre cómo deben comportarse los demás, sobre cómo debe ser el mundo, sobre quién eres tú en relación a los otros. Cuando reaccionas con ira, estás revelando algo sobre ti mismo, no sobre la otra persona. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, escribía en su diario personal reflexiones sobre esto. Cuando algo lo irritaba, en lugar de actuar impulsivamente, se preguntaba, ¿qué hay en mí que hace que esto me moleste? ¿Es una expectativa injusta? ¿Es un apego a algo que no puedo controlar? Esta práctica de la autoindagación no era para castigarse, sino para entenderse a sí mismo más profundamente. La ira no es tu enemigo, es tu aliada más honesta. Te muestra exactamente dónde necesitas desarrollar flexibilidad mental, dónde necesitas soltar expectativas que no te sirven, dónde necesitas reconocer que el mundo y las personas tienen derecho a ser exactamente como son. Cuando cambias tu relación con la ira, dejas de verla como algo que te sucede y comienzas a verla como algo que te enseña. Considera esto. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras ira, en lugar de actuar sobre ella, simplemente dijeras, gracias, ira? ¿Qué expectativa mía estás revelando? Este cambio pequeño, esta pregunta simple, es donde comienza la verdadera transformación. No es sobre eliminar la ira, es sobre entenderla tan profundamente que pierda su poder sobre ti. Séneca, otro maestro estoico, decía que la ira es el peor consejero, no porque la ira sea mala en sí misma, sino porque cuando actúas desde la ira, tus acciones generan más dolor. Es como si estuvieras manejando un auto en la noche oscura sin luces. La ira nubla tu visión, distorsiona tu perspectiva y te lleva a hacer cosas que después lamentas. Pero si esperas a que la ira se disipe, si permites que la claridad regrese, entonces puedes actuar desde tu verdadera sabiduría. Lo revolucionario de esta perspectiva es que te devuelve el poder. No eres una víctima de tus emociones. Eres un observador de tus emociones, y una vez que aprendes a observar, aprendes a elegir. La ira no desaparece de la noche a la mañana, pero su intensidad disminuye, su duración se acorta, y más importante aún, tu capacidad de no actuar sobre ella se fortalece. Ahora bien, esto no significa que debas permitir abuso o injusticia. Los estoicos no eran pasivos. Epicteto fue liberado de la esclavitud porque se atrevió a hablar la verdad, incluso cuando era peligroso.
pero actuó desde la claridad, no desde la ira. Actuó desde sus principios, no desde sus emociones reactivas. Esta es la diferencia fundamental. Puedes defender lo que es correcto sin estar furioso. De hecho, actúas mucho más efectivamente cuando no estás nublado por la ira. La ciencia del control. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando pierdes la calma? Cuando experimentas ira, tu cuerpo no está simplemente enojado. Ocurre una cascada biológica compleja que literalmente cambia cómo funciona tu cerebro. Comprender esto no es un ejercicio académico. Es el primer paso para recuperar el control sobre tus reacciones. Cuando algo te molesta, tu amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en lo profundo de tu cerebro, se activa instantáneamente. Es tu sistema de alarma primitivo, el mismo que usaban tus antepasados para detectar peligros inmediatos como depredadores. El problema es que tu amígdala no distingue entre un peligro real y una percepción de amenaza. Si alguien dice algo que interpretas como crítica, tu amígdala reacciona como si fuera un ataque físico, libera cortisol y adrenalina en tu cuerpo. Tu ritmo cardíaco aumenta, tu respiración se acelera, tu sangre se desvía de tu cerebro racional hacia tus músculos. Literalmente, estás en modo de supervivencia. En este estado, tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable del razonamiento, la empatía y la toma de decisiones conscientes, se desactiva parcialmente. Es como si tu mente racional fuera desconectada y un piloto automático primitivo tomara el control. Los neurocientíficos lo llaman secuestro amigdalino, y explica por qué dices cosas en la ira que después lamentas profundamente. No es que seas una mala persona, es que tu sistema nervioso está en modo de emergencia. Aquí está lo importante. Esta reacción es predecible y, más crucialmente, es entrenable. Tu cerebro tiene una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad. Esto significa que puedes reentrenar literalmente cómo responde tu cuerpo a los estímulos. Los estoicos antiguos no conocían los términos neurocientíficos, pero entendían la realidad. Con práctica consistente, puedes cambiar tus respuestas automáticas. Cuando practicas la pausa, cuando deliberadamente esperas antes de reaccionar, sucede algo fascinante en tu cerebro. En ese espacio de espera, tu corteza prefrontal tiene la oportunidad de reactivarse. Es como si presionaras un botón de reinicio en tu sistema nervioso. Esa pausa de solo 30 segundos puede ser la diferencia entre una reacción destructiva y una respuesta sabio. Séneca entendía esto intuitivamente. Decía que la razón debe gobernar la pasión, pero que esto no sucede automáticamente. Requiere práctica deliberada. Cada vez que enfrentas una situación frustrante y eliges pausar en lugar de explotar, estás literalmente construyendo nuevas vías neuronales. Estás debilitando el camino antiguo de la reactividad automática y fortaleciendo el nuevo camino de la respuesta consciente. Considera lo que sucede cuando alguien te interrumpe mientras hablas. Tu reacción inicial podría ser irritación. Pero si has practicado la pausa, algo diferente ocurre. Esa irritación surge, la sientes, pero en lugar de actuar sobre ella inmediatamente, respiras. En esa respiración, tu corteza prefrontal se reactive. Puedes reconocer, estoy experimentando irritación. Es comprensible, pero no necesito actuar sobre esto. Puedo simplemente notar que me siento interrumpido. La ciencia también ha demostrado que el estado crónico de ira debilita tu sistema inmunológico, aumenta la inflamación en tu cuerpo y acelera el envejecimiento celular. Así que la ira no solo daña tus relaciones y tu paz mental, literalmente daña tu cuerpo. Los estoicos hablaban de vivir en armonía con la naturaleza y ahora la ciencia moderna confirma que esto es sabio. Tu naturaleza biológica está diseñada para la calma
más que para la ira crónica. Pero aquí hay una verdad que muchas personas pierden. La supresión de la ira no es la solución. Si reprimes constantemente la ira, si la empujas hacia abajo, tu sistema nervioso permanece activado. Es como tener una olla a presión cerrada. Eventualmente explota. Los estoicos no buscaban reprimir sus emociones, buscaban entenderlas, aceptarlas y elegir conscientemente cómo responder. La práctica de la aceptación es crucial. Cuando sientes ira surgir, en lugar de luchar contra ella o actuar impulsivamente sobre ella, simplemente puedes decir, aquí está la ira. Es una sensación. Mi cuerpo está en modo de alerta. Esto es temporal. Al aceptar la emoción sin actuar sobre ella, permites que se disipe naturalmente. Las emociones, como las olas, tienen una cresta y luego se disipan. Pero si luchas contra la ola, si intentas suprimirla, la batalla se prolonga. Marco Aurelio escribía que incluso los emperadores experimentaban irritación. No se trataba de eliminarla, sino de no permitir que dictara sus acciones. Él practicaba observar sus emociones como si fuera un tercero. Esto es lo que los psicólogos modernos llaman desapego observador. Es una habilidad que puede ser aprendida y fortalecida con la práctica consistente. La distinción estoica fundamental, qué controlas y qué no, y por qué esto lo cambia todo. Epicteto, el filósofo estoico que fue esclavo durante gran parte de su vida, enseñaba un principio que cambió completamente cómo los seres humanos podían relacionarse con el sufrimiento. Dijo, algunas cosas están bajo nuestro control y algunas no. Esta distinción simple pero profunda es el fundamento de toda la filosofía estoica y es la llave maestra que abre la puerta a la paz interior. Lo que está bajo tu control incluye tus creencias, tus valores, tus esfuerzos, tus deseos, tus aversiones y fundamentalmente tu respuesta a lo que sucede. Tu juicio sobre las cosas está bajo tu control. Tu intención está bajo tu control. Cómo interpretas lo que ves está bajo tu control. Lo que no está bajo tu control es casi todo lo demás. El clima, la salud de otros, sus decisiones, sus palabras, sus acciones, los eventos externos, la opinión que otros tienen de ti. Aquí es donde la mayoría de las personas se pierden. Gastan energía enorme tratando de controlar cosas que están fuera de su control. Intentan controlar si alguien los ama. Intentan controlar si alguien los respeta. Intentan controlar los resultados de sus acciones. Y cada vez que fracasan en controlar lo incontrolable, experimentan frustración, ira y desesperación. Imagina que pasas semanas preparando una presentación importante. Has trabajado duro, has dado tu mejor esfuerzo. Pero cuando llega el día, la tecnología falla, el público está distraído y la presentación no sale como esperabas. Si tu paz interior depende del resultado, entonces estás en problemas, porque el resultado final no está completamente bajo tu control. Hay demasiadas variables externas, pero si tu paz interior se basa en haber dado tu mejor esfuerzo, en haber sido honesto, en haber hecho lo correcto según tus valores, entonces nada puede quitarte esa paz. El resultado puede no ser lo que esperabas, pero tu integridad permanece intacta. Tu autorrespeto permanece intacta. Séneca aplicaba esto a la ira, diciendo que si alguien te ofende, la ofensa no está completamente bajo su control. Ellos pueden haber actuado desde la ignorancia, desde el miedo, desde sus propias heridas. Pero tu interpretación de la ofensa, tu decisión de sentirte ofendido, eso sí está bajo tu control. Este no es un juego semántico. Es una transformación fundamental de cómo experimentas la vida. Cuando alguien te critica, puedes notar, aquí hay una crítica. Está fuera de mi control que esta persona haya dicho esto, pero está bajo mi control cómo interpreto esto. Es una oportunidad para aprender,
¿Es reflejo de su propia inseguridad? ¿Hay verdad en esto que puedo usar para crecer? Al hacer esta distinción, recuperas el poder. Muchas personas confunden esto con falta de responsabilidad. Piensan que si algo está fuera de su control, entonces no importa, pero no es así. Epicteto enseñaba que debes dar tu máximo esfuerzo en todo, pero sin apegarte al resultado. Entrena con toda tu dedicación, pero no te enfurezcas si pierdes la competencia. Estudia diligentemente, pero no te desesperes si no apruebas el examen. Ama profundamente, pero no te vuelvas amargo si la otra persona se va. Esta distinción también te libera de la culpa innecesaria. Hay culpa apropiada, que surge cuando has hecho algo contrario a tus valores y que está bajo tu control. Esa culpa es útil porque te motiva a cambiar. Pero hay culpa innecesaria que surge porque crees que deberías haber controlado algo que no estaba bajo tu control. Alguien se enfermó. No es tu culpa. Alguien hizo una mala decisión. No es tu culpa. Alguien no te amó como esperabas. No es tu culpa. Marco Aurelio escribía constantemente sobre esto. Como emperador, tenía poder sobre muchas cosas, pero también reconocía los límites de su control. No podía controlar si sus generales ganaban las batallas, pero podía controlar si daba órdenes sabias y justas. No podía controlar si el Senado lo respetaba, pero podía controlar si actuaba con integridad. Esta distinción lo mantenía cuerdo mientras navegaba el caos de gobernar un imperio. La aplicación práctica es simple pero revolucionaria. Cada vez que te sientas molesto, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces tu trabajo es aceptarlo. No significa que debas estar feliz al respecto. Significa que no tiene sentido gastar tu energía mental luchando contra la realidad. Si la respuesta es sí, entonces tu trabajo es decidir conscientemente cómo quieres responder. Alguien dice algo hiriente. No está bajo tu control que lo haya dicho, pero está bajo tu control cómo interpretas eso, cómo respondes si dejas que eso defina tu día. Alguien te traiciona. No está bajo tu control que hayan cometido esa traición, pero está bajo tu control cómo procesas eso, qué aprendes, cómo te proteges en el futuro. Esta distinción es liberadora porque te devuelve el poder. Durante años podrías haber culpado a otros por tu infelicidad, por tu ira, por tu frustración. Pero cuando entiendes que tu interpretación, tu respuesta, tu actitud están bajo tu control, entonces recuperas tu agencia. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres el autor de tu experiencia. Del juicio silencioso. Cómo tus interpretaciones crean tu sufrimiento. Existe un espacio infinitesimal entre el momento en que algo sucede y el momento en que le asignas significado. Es en ese espacio donde ocurre toda tu libertad. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Un evento neutral se convierte en sufrimiento solo cuando tu mente lo interpreta de cierta manera. Piensa en dos personas que reciben el mismo feedback en el trabajo. El jefe dice, esto necesita mejora. Una persona piensa, no soy lo suficientemente bueno, voy a ser despedido, soy un fracaso. Otra persona piensa, aquí hay información útil, puedo usar esto para mejorar. El evento es idéntico, el sufrimiento es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los juicios son diferentes. Tu mente está constantemente haciendo esto. Alguien no responde tu mensaje y tu mente automáticamente salta a me está ignorando, le caigo mal, hice algo que lo molestó. Pero espera, ¿conoces todas las circunstancias? ¿Sabes si está ocupado? ¿Si su teléfono murió? ¿Si simplemente olvidó? No. Tu mente completó la historia y probablemente la hizo negativa. Séneca llamaba a esto prejuicio. No es algo que hagas mal,
Es cómo funciona la mente humana. Tu cerebro está constantemente tratando de predecir el futuro basándose en experiencias pasadas. Si alguna vez alguien no respondió un mensaje y después te hirió, tu cerebro ahora asocia no responder con peligro. Así que cada vez que alguien no responde, tu amígdala se activa. Lo fascinante es que puedes entrenar tu mente a hacer juicios diferentes. Esto no es pensamiento positivo falso. Es examen consciente de tus suposiciones. Cuando alguien no responde tu mensaje, en lugar de asumir lo peor, podrías preguntarte, ¿cuál es la interpretación más neutral de esto? Probablemente está ocupado. ¿Cuál es la interpretación más compasiva? Está lidiando con algo en su vida que no conozco. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Cuando alguien lo traicionaba, en lugar de caer en la narrativa de soy un mal juez de carácter o las personas son inherentemente malvadas, se preguntaba, ¿qué causó que esta persona actuara así? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuáles son sus creencias? Al hacer esto, transformaba la traición en una oportunidad de entender la naturaleza humana. La ira surge cuando tu juicio es esta persona debería haber sabido mejor, o esto no debería estar sucediendo, o merezco mejor que esto. Pero estos juicios se basan en expectativas, no en realidad. La realidad es lo que está sucediendo. Tu expectativa es lo que crees que debería estar sucediendo. La brecha entre ambas crea el sufrimiento. Aquí está lo crucial. Cambiar tus juicios no es negación. No es decir, esto no es malo cuando sí lo es. Es examen honesto de tus suposiciones. Si alguien te grita, eso no es una cosa agradable, pero tu suposición podría ser, me odia o simplemente está teniendo un mal día. Ambas interpretaciones son válidas, pero solo una crea ira dentro de ti. La práctica es simple. Cuando te sientas molesto, pausa y pregúntate, ¿cuál es el hecho objetivo aquí? Alguien dijo algo. Ese es el hecho. Tu interpretación de lo que significa es una historia que tu mente está contando. ¿Es esa historia definitivamente verdadera? ¿Hay otras historias posibles? Al separar los hechos de las interpretaciones, recuperas el poder. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a practicar esto con situaciones pequeñas. Si derramabas vino en una cena, tu mente podría decir, soy un torpe, todos me juzgan, pero el hecho es, vino fue derramado. Eso es todo. El resto es tu interpretación. Con práctica, esta habilidad se fortalece y cuando situaciones más grandes ocurren, ya tienes el músculo desarrollado para examinar tus juicios automáticos. Lo profundo aquí es que descubres que el sufrimiento no viene del mundo, viene de tu mente, y si el sufrimiento viene de tu mente, entonces tienes el poder de transformarlo. No estás a la merced de lo que sucede, estás a la merced de cómo lo interpretas, y eso, afortunadamente, está bajo tu control. La práctica del desapego inteligente, liberarte sin ser indiferente. Hay una malinterpretación común sobre el estoicismo. Las personas piensan que significa no importarte nada, que significa convertirte en una piedra fría sin emociones. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Los estoicos se importaban profundamente. Séneca escribía cartas apasionadas a sus amigos. Marco Aurelio amaba a su familia. La diferencia es que entendían la diferencia entre amar algo y estar apegado al resultado de ese amor. El desapego inteligente es amar sin necesidad de que la otra persona corresponda exactamente como esperas. Es trabajar duro en un proyecto sin tu paz interior dependiendo del resultado. Es cuidar a alguien sin exigir que te cuide de la misma manera. Es estar comprometido sin estar desesperado. Imagina a un padre que ama profundamente a su hijo. Pero ese padre también entiende que su hijo es una persona independiente con su propio camino. El padre puede dar amor, orientación, apoyo,
pero no puede controlar si el hijo seguirá exactamente sus consejos. Si el padre está apegado al resultado de que su hijo sea exactamente como él imagina, entonces sufrirá cada vez que el hijo haga algo diferente. Pero si el padre ama sin apego al resultado, entonces puede amar completamente y aún así permitir que su hijo sea libre. Séneca hablaba de esto en términos de posesiones también. Podías disfrutar de tus posesiones, usarlas, apreciarlas, pero no debías apegarte a ellas como si fueran parte de tu identidad. Cuando algo se perdía, no perdías a ti mismo. Esta es una lección profunda en un mundo donde las personas frecuentemente confunden lo que tienen con quienes son. La práctica del desapego inteligente comienza con reconocer lo que realmente está bajo tu control y lo que no. Puedes controlar el amor que das. No puedes controlar si es correspondido exactamente como esperas. Puedes controlar tu esfuerzo. No puedes controlar el resultado final. Puedes controlar tu integridad. No puedes controlar si otros la respetan. Cuando alguien te trata mal, el desapego inteligente significa que puedes reconocer: esto duele, y duele porque me importa, pero mi valor como persona no depende de cómo esta persona me trata. Es una verdad simultánea. Importa que te traten bien, y tu valor fundamental no depende de ello. Marco Aurelio practicaba algo que llamaba desapego contemplativo. Cuando se encontraba en una situación donde podría estar apegado emocionalmente, se recordaba a sí mismo la impermanencia de todas las cosas. Recordaba que todas las personas que amaba morirían algún día. Esto no era para deprimirse, sino para apreciar más profundamente el momento presente. El apego surge cuando creemos que las cosas serán así para siempre, pero nada es permanente. Este reconocimiento de la impermanencia transforma cómo te relacionas con todo. Si sabes que tu tiempo con alguien es limitado, entonces eres más presente con esa persona. Si sabes que tu vida es limitada, entonces haces elecciones más sabias sobre cómo pasas tu tiempo. El desapego no es indiferencia, es claridad. En términos prácticos, el desapego inteligente en relaciones significa que puedes establecer límites saludables. Puedes amar a alguien y aún así decir no. Puedes importarte a alguien y aún así reconocer que no puedes salvarlos. Puedes desear lo mejor para alguien y aún así permitir que experimenten las consecuencias de sus acciones. El apego ciego crea codependencia. El desapego inteligente crea amor verdadero. La ira frecuentemente surge del apego. Estás apegado a la idea de que alguien debería tratarte de cierta manera y cuando no lo hace, te enfureces. Estás apegado a la idea de que algo debería suceder de cierta manera y cuando no sucede, te frustras. Pero cuando practicas el desapego inteligente, reconoces que las cosas pueden no salir como esperas, y eso está bien. Puedes seguir dando tu mejor esfuerzo, pero sin la desesperación que surge del apego. Epicteto enseñaba que la libertad verdadera viene del desapego. Una persona puede estar en cadenas físicas, pero ser libre interiormente si no está apegada a su libertad física. Una persona puede ser libre físicamente, pero ser esclavizada interiormente si está apegada a opiniones, a resultados, a cosas. Transformar la ofensa en oportunidad. La técnica socrática de la pregunta interior. Sócrates fue maestro de hacer preguntas. No daba respuestas. Hacía preguntas que iluminaban la ignorancia del interrogador y lo llevaban a descubrir la verdad por sí mismo. Esta técnica, llamada el método socrático, es extraordinariamente poderosa cuando la aplicas a tus propias ofensas y heridas. Cuando alguien te ofende, tu reacción automática es defensiva. Tu mente construye un caso contra ellos. ¿Ves? Son así. Son malas personas. No merecen mi tiempo. Pero Sócrates sugeriría hacer una pausa y preguntar:
¿Qué verdad podría haber en lo que dijeron? ¿Hay algo que pueda aprender aquí que revela esto sobre mí y mis expectativas? No se trata de justificar el comportamiento hiriente de otros. Se trata de extraer la sabiduría, incluso de situaciones dolorosas. Cuando alguien critica tu trabajo, en lugar de estar en la defensiva, podrías preguntarte, ¿hay algo válido en esta crítica? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me molesta específicamente de esta crítica? ¿Es porque es falsa o porque es verdadera y no quiero admitirlo? Esta última pregunta es especialmente poderosa. Frecuentemente, lo que más nos molesta de lo que otros dicen es precisamente lo que sabemos que es verdad, pero no queremos enfrentar. Alguien te llama perezoso y te enfureces. ¿Por qué? Porque en lo profundo sabes que podrías estar haciendo más con tu vida. La rabia es el guardaespaldas de la verdad que no queremos ver. Séneca practicaba algo similar. Cuando alguien lo criticaba, en lugar de reaccionar, se detenía y preguntaba, ¿cuál es su intención? ¿Están tratando de herirme o de ayudarme? ¿Hay algo en sus palabras que sea útil, incluso si la forma en que lo dijeron fue hiriente? Al hacer esto, transformaba las críticas en información valiosa en lugar de ataques personales. La técnica socrática también implica preguntar, ¿qué tipo de persona quiero ser? Si alguien me insulta, ¿quiero ser el tipo de persona que responde con insultos también? ¿O quiero ser alguien que mantiene su dignidad? ¿Quiero ser alguien que es controlado por las palabras de otros? ¿O alguien que es dueño de su propia respuesta? Estas preguntas no son retóricas, son genuinas, y cuando las haces con honestidad, descubres que tienes más libertad de la que pensabas. Descubres que la ofensa no tiene poder real sobre ti a menos que le des ese poder. La ofensa es solo palabras o acciones. Es tu interpretación la que le da significado. Marco Aurelio escribía que cuando alguien lo trataba mal, eso revelaba algo sobre ellos, no sobre él. Ellos estaban actuando desde su propia ignorancia o herida. Su trabajo no era castigarlos o estar resentido. Su trabajo era responder con sabiduría. Esto es lo que significa transformar la ofensa en oportunidad. La oportunidad es la de practicar virtud, la de demostrar quién realmente eres. Cuando aplicas la técnica socrática, eventualmente descubres que las ofensas externas pierden su poder. Esto no significa que no sientas dolor, significa que el dolor no se convierte en ira. Significa que reconoces el dolor como información, como una oportunidad de entender mejor la vida y a las personas. El espejo del otro. ¿Por qué la ira ajena revela tu propia fragilidad? Existe una verdad incómoda que los estoicos antiguos entendían. Lo que más te molesta de otras personas frecuentemente refleja algo en ti que no has examinado. Cuando ves a alguien siendo arrogante y te enfurece, podría ser porque tú mismo tienes miedo de ser percibido como arrogante. Cuando ves a alguien siendo perezoso y te irrita, podría ser porque tienes partes de ti que quieren ser perezosas, pero las reprimes. Epicteto enseñaba que la ira nos muestra exactamente dónde están nuestras vulnerabilidades. Es como si la ira fuera un espejo. Otro es el espejo, y la ira es tu reacción al ver tu propio reflejo. Cuando alguien actúa de una manera que te irrita profundamente, es una invitación a investigar por qué. Considera un ejemplo concreto. Alguien es constantemente interrumpido en conversaciones, y esto le irrita enormemente. Pero cuando examina honestamente, se da cuenta de que en el fondo tiene miedo de no ser escuchado. Tiene miedo de que sus palabras no importan. El comportamiento del otro no creó el miedo, simplemente lo reveló. O considera a alguien que se enfurece cuando otros no cumplen sus promesas, pero cuando examina honestamente, descubre que tiene miedo de ser abandonado. Tiene miedo de que si otros no cumplen sus promesas, eventualmente será dejado solo.
De nuevo, el otro simplemente reveló algo que ya estaba dentro. Séneca escribía sobre esto cuando observaba a personas que se enfurecían con sus sirvientes. Decía que la ira del amo revela más sobre el amo que sobre el siervo. El amo que se enfurece fácilmente es alguien que no ha examinado sus propias fragilidades. El amo que permanece calmo es alguien que ha hecho el trabajo interior de entenderse a sí mismo. Marco Aurelio practicaba algo que llamaba la práctica de la comprensión. Cuando alguien lo trataba mal, en lugar de enfurecerse, intentaba entender completamente su perspectiva. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus limitaciones? Al hacer esto, descubría que la mayoría de las personas actúan desde un lugar de herida o ignorancia, no de malicia. Lo revolucionario de esta perspectiva es que te devuelve el poder nuevamente. En lugar de estar molesto por lo que alguien hizo, puedes estar curioso sobre qué te revela esto sobre ti mismo. En lugar de ser una víctima de su comportamiento, eres un investigador de tu propia psicología. La práctica es simple. La próxima vez que te encuentres furioso con alguien, pausa y pregúntate, ¿qué hay en mí que me hace reaccionar tan fuertemente a esto? ¿Cuál es la creencia subyacente? ¿Qué miedo está siendo activado? Al hacer estas preguntas, transformas la situación de un conflicto externo a una oportunidad de autoconocimiento. Esto no significa que el comportamiento de la otra persona sea aceptable. Significa que entiendes que tu ira sobre ello revela más sobre ti que sobre ellos. Y cuando entiendes eso, tu respuesta cambia. En lugar de atacar defensivamente, puedes responder desde tu verdadera sabiduría. La pausa sagrada. El espacio entre el estímulo y tu respuesta. Viktor Frankl, un psicólogo moderno que estudiaba la libertad humana, escribió algo que habría hecho sonreír a los estoicos antiguos. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder y nuestra libertad de elegir nuestra respuesta. Este espacio, por pequeño que sea, es donde ocurre toda tu libertad. La mayoría de las personas vive como si no existiera ese espacio. Algo sucede y automáticamente reaccionan. Alguien dice algo hiriente y automáticamente responden con algo hiriente. Alguien comete un error y automáticamente se enfurecen. Es un reflejo, como si alguien golpeara tu rodilla con un martillo y tu pierna se moviera sin tu elección consciente. Pero existe ese espacio. Es infinitesimal, especialmente al principio, pero existe y con práctica ese espacio se expande. Es como si estuvieras entrenando tu capacidad de notar ese espacio, de alargar ese intervalo entre lo que sucede y tu respuesta. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a practicar esto deliberadamente. Cuando alguien te insultaba, en lugar de responder inmediatamente, podrías simplemente hacer una pausa. Respira. En esa pausa puedes notar, aquí hay un insulto. Mi cuerpo quiere reaccionar. Mi mente está generando una respuesta defensiva. Pero no necesito actuar sobre esto en este momento. Puedo elegir. Séneca llamaba a esto la pausa de la razón. Decía que la razón, si se le da espacio, siempre vence a la pasión. Pero la pasión es rápida y la razón es lenta. Así que necesitas darle a la razón el tiempo que necesita. Necesitas crear ese espacio. Marco Aurelio escribía sobre esto en su diario. Cuando se encontraba en situaciones que lo tentaban a reaccionar impulsivamente, se recordaba a sí mismo que tenía la libertad de elegir. Tenía la libertad de responder en lugar de reaccionar. Esa libertad era lo más valioso que poseía. La práctica es simple, pero requiere consistencia. Cuando sientas que la ira está surgiendo, pausa. Literalmente, detente. Respira profundamente. Esa respiración es el espacio.
En ese espacio puedes hacer una pregunta: ¿cómo quiero responder a esto? ¿Quién quiero ser en este momento? Con la práctica, ese espacio se expande. Lo que al principio era una pausa de medio segundo, se convierte en una pausa de 5 segundos. Eventualmente es una pausa de minutos. Y en ese espacio expandido tienes mucho más poder de elección. La pausa sagrada también te permite acceder a tu sabiduría más profunda. Cuando reaccionas automáticamente, estás usando principalmente tu amígdala, tu sistema de alarma primitivo. Pero cuando haces una pausa, permites que tu corteza prefrontal, tu centro de razonamiento, se reactive. De repente, tienes acceso a perspectivas que no tenías en el momento de la reacción. Construir tu fortaleza interior, disciplina amable y consistencia diaria. La fortaleza interior no se construye en momentos de crisis. Se construye a través de práctica consistente en tiempos de paz. Es como construir un músculo. No esperas hasta el día de la competencia para comenzar a entrenar. Entrenas día tras día, semana tras semana, hasta que tu cuerpo está preparado. Epicteto enseñaba que la disciplina es el camino a la libertad. Esto suena contradictorio, pero es profundo. Cuando disciplinas tu mente a través de la práctica consistente, eventualmente esa disciplina se convierte en libertad, porque ya no estás luchando contra tus reacciones automáticas. Has reentrenado tus reacciones para que sean sabias. La disciplina amable es clave aquí. No se trata de ser brutal contigo mismo. Se trata de ser consistentemente amable contigo mismo mientras construyes nuevos hábitos. Cada mañana podrías dedicar 5 minutos a reflexión. Pregúntate, ¿cuáles son los desafíos que podría enfrentar hoy? ¿Cómo quiero responder si pierdo la calma? Marco Aurelio practicaba esto. Cada mañana recordaba los principios que quería vivir ese día. Recordaba que podría encontrarse con personas ignorantes, celosas o hirientes. Pero él había entrenado su mente para no dejarse afectar por estas cosas, así que cuando efectivamente se encontraba con estas personas, su mente ya estaba preparada. Séneca escribía sobre la importancia de la práctica diaria. Decía que los filósofos no son diferentes de los atletas. Un atleta no puede esperar ser fuerte si solo entrena cuando se siente motivado. Debe entrenar consistentemente. Lo mismo es cierto para la mente y el espíritu. La práctica consistente podría incluir varias cosas. Podría ser meditación diaria, donde simplemente observas tus pensamientos sin actuar sobre ellos. Esto fortalece tu capacidad de desapego. Podría ser journaling, donde escribes sobre tus emociones y las examinas. Podría ser lectura de filosofía, donde absorbes las enseñanzas de maestros antiguos. Podría ser simplemente pasar tiempo en la naturaleza, donde experimentas la impermanencia de todas las cosas. Lo importante es que sea consistente, no necesita ser largo. 5 o 10 minutos diarios es más efectivo que 1 hora ocasional, porque la consistencia construye surcos en tu mente, construye nuevas vías neuronales. Eventualmente, la nueva forma de ser se convierte en tu naturaleza. La disciplina amable también significa ser compasivo contigo cuando fallas, porque fallarás. Habrá días en que pierdes la calma. Habrá momentos en que reaccionas impulsivamente. Eso no significa que hayas fracasado en tu práctica, significa que eres humano. El trabajo es notar el fallo, aprender de él y volver a la práctica. Epicteto decía que la filosofía estoica no es para los perfectos, es para aquellos que están dispuestos a mejorar. Cada día que practicas, estás mejorando. Cada momento que eliges responder en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu fortaleza interior. Eventualmente, esa fortaleza se vuelve tan profunda que no puede ser sacudida.
La muerte como maestra, cómo la perspectiva del tiempo transforma tu irritabilidad. Los estoicos antiguos no evitaban la realidad de la muerte, la enfrentaban directamente y descubrieron algo asombroso. Cuando realmente aceptas que morirás, que tu tiempo es limitado, tu irritabilidad desaparece. Es difícil estar enojado sobre cosas pequeñas cuando reconoces que tu tiempo en este planeta es finito. Marco Aurelio escribía frecuentemente sobre esto. Recordaba que el emperador que lo precedía estaba muerto. Los generales que lo servían estaban muertos. Los amigos que amaba estaban muertos. Y algún día, él también estaría muerto. Esta no era una reflexión depresiva, era liberadora, porque si todos moriremos, entonces ¿por qué gastar nuestro tiempo limitado en ira? Séneca escribía cartas sobre cómo vivir bien, y siempre las ancla en la realidad de la muerte. Decía que la mayoría de las personas vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Posponen vivir sus valores, posponen decirle a las personas que las aman, posponen hacer lo correcto. Pero la muerte es cierta y el momento de la muerte es incierto. Esta perspectiva, cuando se integra profundamente, cambia todo. De repente, ese comentario hiriente que alguien hizo no parece tan importante. ¿Realmente quieres pasar tus últimos días enojado con alguien por algo que dijeron? De repente, ese conflicto que has estado sosteniendo no parece tan importante. ¿Realmente quieres estar en conflicto cuando el tiempo es tan corto? La práctica de la meditación de la mortalidad es antigua, pero es profundamente efectiva. Cada noche, antes de dormir, dedica un momento a reflexionar. ¿Qué pasaría si hoy fuera mi último día? ¿Habría hecho las cosas de manera diferente? ¿Habría dicho algo diferente? ¿Habría estado enojado sobre esa cosa pequeña? Al hacer esto regularmente, tu mente comienza a reorganizarse alrededor de lo que realmente importa. La ira sobre cosas triviales comienza a parecer absurda. El resentimiento que has sostenido comienza a parecer un desperdicio de tiempo precioso. Y de repente tienes la energía y la claridad para vivir mejor. Epicteto enseñaba que una de las razones por las que los estoicos podían mantener la calma incluso en circunstancias terribles era porque habían aceptado que la muerte podría llegar en cualquier momento. Así que no tenían miedo de la muerte. Y si no tienes miedo de la muerte, entonces, ¿qué más hay que temer? ¿Qué más hay que te haga perder la calma? Esto no es sobre ser suicida o no valorar la vida. Es lo opuesto. Es valorar la vida tan profundamente que no quieres desperdiciar ni un segundo en ira innecesaria. Es reconocer que el tiempo es el recurso más precioso. Y la ira es una forma de tirar el tiempo a la basura. El lenguaje del poder. Cómo hablas contigo mismo determina cómo reaccionas. Las palabras que usas contigo mismo tienen un poder extraordinario. No solo expresan tus pensamientos, crean tus pensamientos, crean tu realidad. Los estoicos entendían esto intuitivamente, aunque los neurocientíficos modernos lo han confirmado. Cuando algo sale mal y te dices, soy un fracaso, esas palabras crean una realidad neurológica. Tu cerebro comienza a buscar evidencia de que eres un fracaso. Tu cuerpo se tensa, tu energía disminuye. Pero si te dices, aquí hay una oportunidad de aprender, esas palabras crean una realidad diferente. Tu cerebro comienza a buscar lecciones. Tu cuerpo se relaja. Tu energía se enfoca. Séneca era extraordinariamente consciente del poder del lenguaje. Decía que si quería ser sabio, debería hablar como un sabio. No para fingir, sino porque el lenguaje construye la realidad. Cuando hablas con integridad, cuando hablas con compasión, esas palabras remodelan tu mente hacia la integridad y la compasión. Marco Aurelio practicaba esto en su diario. Cuando se encontraba irritado, en lugar de decirse «estoy furioso», se decía algo más preciso.
Estoy experimentando la ilusión de que las cosas deberían ser diferentes a como son. ¿Ves la diferencia? El primer lenguaje es pasivo, como si la furia fuera algo que le sucediera. El segundo lenguaje es activo, reconociendo que la furia es una respuesta a una creencia que puede ser examinada. La práctica es cambiar deliberadamente tu lenguaje interior. En lugar de «me enoja que haya hecho eso», podrías decir «estoy experimentando irritación» y está basada en una expectativa que tenía. En lugar de «siempre me trata mal», podrías decir «en esta ocasión actué de una manera que experimenté como hiriente». Epicteto enseñaba a sus estudiantes a cambiar sus afirmaciones. Si algo salía mal, en lugar de decir «esto es una tragedia», aprendían a decir «esto es una oportunidad». No es pensamiento positivo falso, es reconocer que cada situación tiene múltiples aspectos y el lenguaje que eliges destaca ciertos aspectos. El lenguaje también determina cómo te relacionas con otros. Si hablas sobre alguien como «es una persona terrible», tu mente se enfoca en sus defectos. Pero si hablas sobre alguien como «es una persona que está actuando desde sus propias limitaciones», tu mente se enfoca en la comprensión. El mismo evento, el mismo comportamiento, pero el lenguaje cambia completamente tu relación con ello. Una práctica poderosa es cambiar tu lenguaje sobre la ira misma. En lugar de «estoy enojado», podrías decir «estoy teniendo el pensamiento de que algo debería ser diferente». En lugar de «me enfurece lo que hizo», podrías decir «tengo una creencia sobre cómo debería comportarse». Y su comportamiento no coincide con esa creencia. Cuando hablas así, tu mente cambia. De repente, ves que la ira no es un hecho, es una respuesta a una creencia que puedes examinar. La compasión estoica. Entender sin justificar. Perdonar sin debilidad. Existe una malinterpretación sobre la compasión. Muchas personas piensan que si eres compasivo, si entiendes a alguien, entonces estás justificando su comportamiento, que estás siendo débil, pero los estoicos entendían que la compasión verdadera es perfectamente compatible con los límites saludables y la responsabilidad. Epicteto enseñaba compasión precisamente porque entendía el sufrimiento humano. Había sido esclavo, había sido torturado, pero no odiaba a quienes lo atormentaban. En cambio, reconocía que estaban actuando desde la ignorancia. Estaban atrapados en sus propios sistemas de creencias limitantes. Su comportamiento revelaba su propia esclavitud mental. Séneca escribía sobre esto cuando observaba a personas que cometían errores. Decía que la mayoría de las personas no comete errores porque sea malvada. Comete errores porque no sabe mejor. Está operando desde creencias limitadas, desde información incompleta, desde heridas no sanadas. Si puedes ver esto, entonces la ira se disuelve naturalmente. La compasión estoica no significa permitir abuso. Significa reconocer la humanidad de la otra persona incluso mientras estableces límites claros. Significa decir, entiendo por qué hiciste esto y también entiendo que no puedo permitir que continúe. Significa ser firme en tus límites sin ser cruel en tu corazón. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Cuando alguien lo ofendía, en lugar de condenarlos, se preguntaba, ¿cuáles son sus circunstancias? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué le hace actuar así? Al hacer esto, transformaba la ofensa en una oportunidad de entender la naturaleza humana. La compasión también se extiende a ti mismo. Muchas personas son compasivas con otros, pero terriblemente autocríticas consigo mismas. Cuando cometes un error, ¿te hablas con compasión o con crueldad? Los estoicos entendían que la compasión hacia ti mismo es esencial, no para excusarte de la responsabilidad, sino para aprender de tus errores sin caer en la vergüenza paralizante.
Una práctica poderosa es la contemplación de compasión. Cuando alguien te irrita, deliberadamente expande tu perspectiva. Imagina sus circunstancias, imagina sus heridas, imagina cómo llegó a tener las creencias que tiene. Imagina que también es una persona que está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. Cuando haces esto sinceramente, la ira se suaviza naturalmente. Pero la compasión no es pasividad. Puedes ser compasivo y aún así no tolerar comportamiento destructivo. Puedes entender a alguien y aún así decir no. Puedes perdonar a alguien y aún así no confiar en ellos nuevamente. La compasión verdadera es clara, no blanda. De romper patrones ancestrales, de la reactividad heredada a la libertad elegida. Muchas de tus patrones de reactividad no son verdaderamente tuyos, son heredados. Creciste observando a tus padres, a tu familia, a tu comunidad, y absorbiste patrones de cómo responder a la frustración, a la injusticia, a las decepciones. Si tu padre respondía a la frustración con ira, probablemente tú también. Si tu madre respondía con culpa, probablemente tú también. Estos patrones están profundamente grabados en tu sistema nervioso. No son elecciones conscientes, son automatismos. Pero aquí está la verdad liberadora. Aunque heredaste estos patrones, no tienes que mantenerlos. Puedes elegir conscientemente nuevos patrones. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando reconoces que no eres tus circunstancias de nacimiento. No eres tus padres, no eres tu familia, no eres tu comunidad. Eres la conciencia que puede observar estos patrones y elegir algo diferente. El primer paso es la conciencia. Necesitas observar tu patrón. Cuando algo te irrita, ¿cómo reaccionas automáticamente? Es similar a cómo reaccionaban tus padres. Es un patrón que has visto toda tu vida. Al simplemente notar el patrón, ya has comenzado a cambiar. El segundo paso es la comprensión. ¿De dónde viene este patrón? ¿Qué necesidad estaba siendo satisfecha cuando este patrón fue creado? Si tu patrón es explotar de ira cuando alguien no te escucha, podría ser porque en tu infancia tu voz no fue escuchada. El patrón fue creado para asegurar que fueras escuchado. Entender esto no es culpar a tus padres, es reconocer que el patrón sirvió un propósito una vez, pero ya no te sirve. El tercer paso es la práctica deliberada. Ahora que eres consciente del patrón, puedes elegir conscientemente algo diferente. Cuando sientas que el patrón antiguo está surgiendo, pausa, respira, elige una respuesta diferente. Al principio, esto será difícil. Es como intentar escribir con tu mano no dominante, pero con práctica, la nueva respuesta se vuelve más fácil. Marco Aurelio escribía sobre esto cuando reconocía que había heredado ciertos sesgos de su cultura romana. Pero en lugar de aceptarlos automáticamente, los examinaba. ¿Eran verdaderos? ¿Eran justos? ¿Eran sabios? Si no, los rechazaba, incluso si era impopular. Séneca ofrecía un consejo práctico. Observa a las personas cuyas vidas admiras. ¿Cómo responden ellas a la frustración? ¿Cómo manejan la injusticia? Estudia sus patrones. Practica imitarlos. Con el tiempo, estos nuevos patrones se convierten en tuyos. La libertad verdadera es la libertad de elegir tus patrones en lugar de ser esclavizado por patrones heredados. Esto requiere trabajo, requiere consistencia, pero es profundamente posible. La prueba del fuego. Aplicar la serenidad en momentos de máxima tensión. Todo lo que has aprendido hasta ahora es hermoso en teoría. Pero la verdadera prueba es cómo lo aplicas cuando estás bajo presión máxima. Cuando estás en una situación donde todas tus emociones están activadas, donde tu supervivencia parece estar en riesgo, puedes mantener tu serenidad, puedes recordar los principios.
Epicteto fue torturado. Un día, mientras lo torturaban, su torturador rompió su pierna, y Epicteto, en ese momento de dolor extremo, simplemente sonrió y dijo: «Si continúas, la romperás». Su torturador, sorprendido, le preguntó cómo podía sonreír. Epicteto respondió: «Porque la parte de mí que puede ser rota no es la parte de mí que soy. Esta es la prueba del fuego. Cuando todo en ti quiere reaccionar con ira, con miedo, con desesperación, puedes mantener tu claridad. Puedes recordar que tu valor no está en tu cuerpo, en tus posesiones, en tu reputación, sino en tu carácter». Marco Aurelio fue emperador durante tiempos de guerra, de plaga, de traición. Tuvo todas las razones para estar furioso, pero sus escritas revelan a alguien que mantuvo su calma. ¿Cómo? Porque había practicado en tiempos de paz. Había construido su fortaleza interior cuando las cosas estaban bien, para que pudiera mantenerla cuando las cosas estuvieran mal. La práctica de aplicar la serenidad en momentos de tensión comienza con situaciones pequeñas. No esperes a que haya una crisis para practicar. Practica cuando alguien te critica levemente. Practica cuando las cosas no salen como planeaste. Practica cuando cometes un pequeño error. Construye tu capacidad de responder con serenidad en situaciones de bajo riesgo, para que cuando llegue una situación de alto riesgo, tu respuesta sea automática. Séneca escribía sobre esto. Decía que los atletas no practican sus movimientos solo cuando están en la competencia. Practican constantemente para que cuando llegue la competencia, sus movimientos sean automáticos. Lo mismo es cierto para la serenidad. Practica constantemente para que cuando llegue la crisis, tu serenidad sea automática. Durante la crisis, hay técnicas prácticas que puedes usar. La respiración es la más importante. Cuando tu sistema nervioso está activado, tu respiración es rápida y superficial. Pero puedes usar la respiración para regular tu sistema nervioso. Respira lentamente, profundamente. Esto envía una señal a tu cuerpo de que estás seguro. Otra técnica es la perspectiva. Durante una crisis, tu mente se enfoca en la amenaza inmediata, pero puedes deliberadamente expandir tu perspectiva. Pregúntate, ¿cuán importante será esto en una semana? ¿En un mes? ¿En un año? Frecuentemente descubrirás que lo que parece catastrófico en el momento es relativamente pequeño en la perspectiva del tiempo. También puedes recordar tu propósito. ¿Cuál es tu propósito fundamental? Es mantener tu integridad, es cuidar a alguien que amas, es hacer contribuciones significativas. Cuando recuerdas tu propósito, la situación inmediata se pone en perspectiva. La prueba del fuego no es un evento único, es una práctica continua. Cada momento es una oportunidad de aplicar la serenidad. Cada desafío es una oportunidad de demostrar quién realmente eres. Tu legado de paz. Cómo la calma interior transforma tu mundo y el de otros. Cuando dominas tu propia ira, cuando construyes una fortaleza interior que no puede ser sacudida, creas un efecto dominó en tu mundo. Tu calma se irradia, afecta a las personas a tu alrededor. Afecta cómo responden ellas. Creas un espacio donde otros también pueden ser más calmos. Piensa en una persona que conoces que tiene una paz interior genuina. Cuando estás cerca de esa persona, ¿cómo te sientes? Probablemente más calmo, probablemente más claro, probablemente más hopeful. Su paz es contagiosa. No porque digan palabras mágicas, sino porque su presencia simplemente crea un espacio diferente. Marco Aurelio entendía que como emperador, su serenidad o su ira establecía el tono para todo el imperio. Si él estaba furioso, sus generales estaban nerviosos, sus ciudadanos estaban asustados. Pero si él permanecía calmo, eso se extendía a través de toda la estructura. Su fortaleza interior creaba fortaleza en otros. Séneca escribía sobre cómo vivir bien es un acto de servicio.
Cuando vives con integridad, cuando mantienes tu calma, cuando respondes con sabiduría, estás mostrando a otros que es posible. Estás demostrando un camino, estás siendo un ejemplo viviente de lo que es posible cuando alguien hace el trabajo interior. Tu legado de paz comienza con el compromiso de que cuando alguien te irrite, cuando alguien cometa un error que te afecte, cuando la vida no salga como esperabas, tú elegirás la serenidad. No porque sea fácil, sino porque es correcto. No porque la situación lo merezca, sino porque tú lo mereces. Cuando haces esto consistentemente, algo cambia. La gente comienza a buscarte cuando necesita calma. Los niños en tu vida aprenden que es posible mantener la compostura. Las personas en tu comunidad comienzan a respetarte de una manera diferente. Tu paz interior se convierte en tu mayor fortaleza. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad es la libertad de ser tú mismo, completamente, sin que la ira o el miedo dicten tus acciones. Cuando alcanzas esa libertad, incluso si estás en circunstancias difíciles, eres fundamentalmente libre. Y esa libertad es el mayor regalo que puedes dar al mundo. El viaje que hemos recorrido juntos en este video no es el final, es el comienzo. Ahora el trabajo es consistencia, es práctica diaria. Es aplicar estos principios en tu vida real, con las personas reales que encuentras. Recuerda, no se trata de ser perfecto. Se trata de mejorar constantemente. Se trata de notar la ira cuando surge, de entender lo que te está enseñando, de elegir conscientemente cómo responder. Se trata de construir una fortaleza interior que no puede ser sacudida. Cuando hagas este trabajo, cuando practiques estos principios, tu vida cambiará. Tus relaciones cambiarán, tu paz interior se profundizará y tu presencia en el mundo será una bendición para otros. Este es tu legado de paz.